Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Estoy muy contenta de saludaros por aquí, aunque sea de saber que por lo menos a mí me vaya a ver por aquí. Que espero que estéis muy bien de salud, que estéis en casa, que no os preocupéis, que ya mismo estamos de nuevo en clase ahí dándolo todo con nuestra mitología y con nuestros dioses, con nuestros héroes, con nuestros temas, ¿vale? Que lo más importante ahora es que os quedéis en casa. Y bueno, yo vengo por aquí pues para, mientras estamos en casa, empezar a retomar nuestra asignatura. Porque después de que hemos perdido no sé cuántas clases durante el segundo trimestre, por si no teníamos suficiente, también nos ha pasado esto. Bien, entonces, os voy a contar un poquito cómo lo vamos a hacer. Bien, creo que ya obviamente lo imagináis porque lo estáis viendo desde aquí. Bien, esta semana, como sabéis, de hecho escribí el correo porque mucha gente me estaba volviendo a enviar las mismas actividades. Obviamente son las mismas actividades que la semana anterior, que la primera, y no teníais que volverme a enviar, claro. Bien, entonces lo que pasó es que hubo un pequeño problema que ya se ha resuelto, ¿vale? Y entonces por esta semana en la que estamos, no pude programar la tarea, ¿vale? Fue por un problema que ya está solucionado, no os preocupéis por eso. Bien, y entonces a partir de ahora os voy a explicar cómo vamos a trabajar. A partir del lunes que viene, obviamente voy a tener vuestra propuesta de trabajo y aparte de eso ya tenemos que empezar a avanzar en el temario porque no nos sirve de mucho estar repasando todo el rato, la verdad. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo voy a ir subiendo y cada vez que subo un vídeo a YouTube os voy a avisar, ¿vale? Y bueno, vamos a ir subiendo como si fueran clases normales y corrientes, como si estuviéramos en clase. Voy a intentar que los vídeos sean muy cortitos y en cada vídeo pues lo vamos a dedicar a una clase. No sé cuántos vídeos más o menos podremos subir, tampoco os voy a agobiar. Igual 1 o 2 por semana como mucho, ¿vale? Porque ya sabéis que nosotros no tenemos problema de temario en sí, porque vamos bastante bien aún habiendo perdido muchísimas clases. Pero ya sabéis que con vosotros no me preocupáis mucho, como si me preocupa por ejemplo vuestros compis de segundo, pero vosotros no, porque no tenemos ninguna prisa ni ninguna presión ahí detrás. Entonces, bien, solo me paso por aquí para deciros que vamos a trabajar así. Y entonces ahora en este caso el vídeo que vais a ver es el que se corresponde con la explicación del tema 5 de vuestro libro, ¿vale? Que en este caso trata sobre las clases sobre las clases sociales en Roma. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo me voy ahora a poner aquí en chiquitito, ¿vale? Y vais a ir viendo en la pantalla el PowerPoint que he hecho yo sobre ese tema. Repito que se corresponde con la unidad 5 de vuestro libro. Entonces, cuando yo el lunes próximo envíe la propuesta de trabajo, irá pues clase tal, remitirse al vídeo tal y de ahí pondré pues actividad de tal o declinamos esta palabra o tal, ¿vale? Entonces, no os preocupéis que yo os voy a ir avisando todo el rato por el correo. Bien, que nada, que por favor, si os pido, que yo creo que el vídeo va a ser súper cortito, todavía no lo he grabado, no sé cuánto va a durar, pero creo que va a ser muy cortito y si os pido por favor que lo veáis. No lo paséis ni nada, tomároslo en serio, tomároslo como si estuviéramos en clase, porque a mí esto ya, la verdad que me cuesta bastante trabajo estar haciendo esto, tener que estar editando el vídeo, entonces por favor, no lo paséis y verlo enterito, ¿sí? Que yo creo, repito, que va a ser muy cortito. Y bueno, y ya por supuesto deciros que todos los temas que expliquemos por aquí o cualquier cosa que no tenga que ver con los temas, porque también avanzaremos en el tema de la mitología y demás, todo lo que hagamos por aquí ya se considera como dado. Quiere decir que cuando volvamos a retomar las clases, que espero que sea lo antes posible, cuando volvamos a retomar la clase, todos estos temas ya cuentan como vistos, como dados, ¿vale? Por supuesto tenéis mi correo para cualquier duda sobre el tema, pero bueno, yo creo que son bastante facilillos, así que vamos ya, ¿vale? Venga, vamos a ello. Bien, pues como ya he dicho, el tema que vamos a desarrollar hoy es el que se corresponde con la unidad 5 de vuestro libro, ¿vale? Bien, que en este caso lleva por título Las clases sociales en Roma. Vamos a ver un poquito cómo se organizaba la sociedad en aquella época, ¿vale? Durante la época clásica, así que vamos allá. Bien, si pasa, claro.
Bien, bien, vamos a hacer primero una pequeña clasificación. Tenemos por un lado, para que quede claro, patricio y plebeyo. Esa es la primera división que se establece. Los patricios eran las personas que tenían un mayor nivel económico. Quiere decir, es la clase privilegiada en un primer lugar de la sociedad romana. Antes solo existían dos clases, o sea, teníamos patricios y plebeyos. Eso en una primera etapa en Roma. Bien, entonces luego esos patricios, digamos que son considerados las personas libres, y así como tenían el esquemita, luego serán los que se llamen ciudadanos. Y pasa lo contrario con los plebeyos, que son la clase más baja de la sociedad, que luego van a ser el grupo de las personas no libres, porque no van a tener ningún derecho. Y por último, como su nombre indica, también serán los no ciudadanos, ¿vale? Ahora, una vez que está esa clasificación, hay que tener en cuenta que dentro del grupo de ciudadanos tenemos que distinguir entre los nobles, los caballeros y los clientes. Ahora veremos qué son cada uno de estos tipos. Y dentro del grupo de los no ciudadanos o de las personas que no son libres, tenemos a los esclavos y a los libertos, ¿vale? Entonces ahora simplemente lo que vamos a hacer es ir viendo en qué consistía cada una de esas clases sociales. Bien, entonces vamos a empezar primero por los ciudadanos de pleno derecho en sí. Bien, los ciudadanos. Al principio existían en Roma, bueno, lo primero, antes de que se me olvide, que se considera ciudadano a todo hombre libre que viva en Italia o en alguna de sus provincias. Como ya vimos en el tema anterior, que era el de España en específico, pero ya también dijimos en el tema 3 y en el tema 4 que Roma consigue hacerse con toda la cuenca del Mediterráneo y se convierte en la dueña absoluta, estableciendo los distintos tipos de provincias. Ya sabéis que ocurre ese proceso de romanización y que luego vimos que uno de los emperadores de Roma consigue que todos los ciudadanos que nazcan tanto en Roma, en la ciudad de Roma, como en cualquiera de las provincias, se convertía en un ciudadano de pleno derecho. Bien, entonces un ciudadano quiere decir que se consideraba un ciudadano a todo hombre que fuera libre, que hubiera nacido tanto en Italia o viviese allí o en alguna de las provincias. Bien, pero parece ser que aún así sí que existían dos tipos de ciudadanos. Tenemos al ciudadano romano, que es el que goza de todos los derechos, que puede participar en la vida política, en la vida pública, y al ciudadano de Italia, que parece ser que tenía unas cuantas restricciones, ¿vale? Bien, deciros que por supuesto las mujeres en este caso no contaban ni siquiera como ciudadanas. Aunque fueran la esposa de un ciudadano, las mujeres no tenían ese derecho. Ya recordáis que tuvimos esa clase especial en conmemoración del Día de la Mujer, y ya estuvimos hablando un poquito de cuáles eran las obligaciones o los derechos que tenían las mujeres. Bien, así que no voy a darle más importancia. Bien, que sepáis que simplemente que tenemos los ciudadanos, que son esos hombres libres que nacen en Italia, viven allí, y también los de las provincias romanas, y que aparte hay dos diferencias: un ciudadano romano que tiene pleno derecho y un ciudadano de Italia que tiene alguna restricción en ese derecho. Bien, pues vamos a ver, como hemos dicho antes, primero a los nobles. ¿Quiénes eran los nobles? Pues simplemente los nobles eran los que formaban la aristocracia romana. La aristocracia romana era la clase que más poder ostentaba o tenía en la antigua Roma, los que se dedicaban principalmente a la política. En el siguiente tema, que muy pronto lo subiremos también, veremos, aunque ya lo vimos también, si no mal recuerdo, en el 2 o en el 3, ya vimos también que para desarrollar la carrera política en Roma había como distintos escaloncitos que había que ir subiendo, ¿vale? Pues todas esas personas que forman parte de esos escalones que hay que subir hasta convertirse en cónsul, que decíamos que era el cargo más importante, pues son los que pertenecen al grupo de personas ciudadanas y a los nobles en general, la gente que tenía bastante poder adquisitivo, por así decirlo, ¿vale? Bien,
también tenemos dentro a los caballeros. Y aquí hay que matizar, porque en un primer momento los caballeros fueron hombres que simplemente poseían dinero y entonces se encargaban de prestar ese servicio militar al ejército de Roma a caballo, por eso se quedaron con el nombre de caballeros. O sea, quiere decir que son como una especie de soldados que lo que hacen es que están destinados a ayudar en el ejército a Roma y que solían ir a caballo. Entonces por eso pues tenía un cierto prestigio y se consideraban ciudadanos. Pero es verdad que más tarde, cuando ya Roma entra en una época de paz y tranquilidad, durante el imperio sobre todo, pues estos caballeros pasan a convertirse en lo que podemos denominar hoy un hombre de negocio. Entonces pasan a ser, por así decirlo, como una especie de burguesía, como una especie de burguesía romana, ¿sí? Bien, y son eso, simplemente al principio hombres que van a caballo y que se dedican al ejército romano y luego se convierten en simples hombres de negocio, en que se dedican a hacer pues transacciones económicas, operaciones comerciales, ¿vale? Son hombres de negocio, ya está. Bien, siguiente. Ya por último, dentro de los ciudadanos tenemos también a los clientes. Y los clientes son un grupo un poco complicado de definir. Bien, digamos que un cliente es una persona que formaba parte de la clase media de Roma, pero que la mayoría del tiempo estos hombres que pertenecían a esta clase parece ser que estaban arruinados, que se metían en alguna serie de problemas. Entonces lo que intentaban, a lo que dedicaban su día a día, era a intentar buscar cobijo en los patrones o en los dueños de las clases más altas, en los nobles y en los caballeros. Digamos que no son una especie de súbditos ni nada que se le parezca, pero sí parece ser que intentaban como ser cómplices o aliados de los nobles y de los caballeros. Y entonces lo que hacían, pues si alguien estaba al servicio de un caballero y ese caballero quería presentarse al puesto de, no sé, de cuestor o de edil, pues entonces parece ser que el cliente lo que hacía es que se encargaba pues de ir difamando al contrario, de ir captando votos para la campaña. Es como una especie de representante, como una especie de manager de otra persona de mayor categoría, por así decirlo, ¿vale? Entonces es una clase un poquito complicada de entenderla de los clientes, pero es cierto que estaban dentro de los ciudadanos romanos, ¿vale? Bien, pues hasta aquí serían los tres apartados que pertenecen, los tres tipos de personas que pertenecerían a los ciudadanos. Y ya pasamos a los no ciudadanos. Bien, dentro de los no ciudadanos, como hemos visto en el esquemita del principio, tenemos a los esclavos y a los libertos. Bien, los esclavos creo que ya de ellos sí que hemos hablado en bastantes ocasiones. Bien, ¿por qué ser esclavo? Digamos que había como tres formas. La primera era que tú nacieras de padres esclavos, que tanto tu padre como tu madre fueran esclavos y tú por tanto también ibas a ser esclavo. La segunda era que tú fueras hecho prisionero de guerra, entonces automáticamente te convertías en un mero objeto, en un esclavo que luego comprarían los jefes o los dueños de cualquier ciudad romana, ¿no? Bien. O luego también por sentencia judicial. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si tú cometías alguna especie de delito, había infringido las normas o algo así, pues podía efectivamente el Senado romano declararte como esclavo sin ningún problema. Pero lo que hiciera tendría que ser bastante grave, ¿no? Para llegar hasta ese punto. Bien. Es también verdad que al esclavo sí que se le permitía ahorrar una cierta cantidad de dinero y parece ser que cuando lograba esa cantidad de dinero luego podía comprar su libertad. Entonces si un esclavo ahorraba el dinero y luego compraba su libertad, ese esclavo recibe el nombre ahora de liberto. Entonces un liberto, y ya lo sirve también para el otro apartadillo, un liberto es simplemente un antiguo esclavo que ya ha conseguido su libertad. Es verdad que podía el propio esclavo pagarse esa libertad, o quizás también podría convertirse en un liberto mediante el testamento de su amo. Quiere decir, cuando el pater familias, que también hemos hablado ya de él, cuando un pater familias moría,
podía decretar en ese testamento que su esclavo fuera liberado, fuera convertido en un liberto. Bien, o también si alguna persona había hecho algún honrado para el pueblo, había ayudado en algo muy importante, pues también podía ser por sentencia judicial, podía ser convertido en liberto. Bien, deciros que aunque los esclavos consiguieran convertirse en libertos, es cierto que no tenían ningún derecho de ciudadanía. Quiere decir que ni podían votar ni tenían ninguna opinión pública. Y de hecho quedaban ligados a su dueño, a su antiguo amo, tanto con su apellido como con su nombre. Por lo tanto, quiere decir que no tenía muchos derechos, pero sí es verdad que ya no se veían sometidos a esas normas o a esas leyes que decretase siendo esclavos. Bien, deciros también que en muchas familias, la mayoría de familias, los esclavos formaban parte de esa familia de los romanos, aunque luego no tuviesen los mismos derechos que los familiares más cercanos o más primarios, ¿no? Bien chicos, hasta aquí el tema. Ya habéis visto que ha sido súper cortito, porque en el libro tampoco es que venga mucho más desarrollado, y bueno, para que por lo menos tengáis unas nociones básicas de cómo era esa sociedad romana, ¿vale? Que recibiréis la propuesta de ejercicios para la semana que viene, y que os cuidéis muchísimo, que no salgáis de casa, que sepáis que yo ya os echo mucho de menos a todos, ¿vale? Y que os mando un besazo y que nos vemos súper pronto, ¿vale? Chao.